Todos son grandes cifras en los últimos tiempos. En estos terrenos que ven de la ciudad del transporte se instalará la que ya es considerada como la mayor inversión empresarial en lo que va de siglo. En Navarra, 214 millones de euros, 350 empleos directos para la futura fábrica de baterías eléctricas que dará soporte a Volkswagen. Y decimos que todos son grandes cifras porque mañana en el Parlamento se aprobarán los mayores presupuestos de la historia, con más de 6 millones de euros, de los que 5,8 es gasto no financiero. Claro que todo tiene una dimensión política más allá de esos números, y es el hecho de que 20 de los 50 parlamentarios no hayan conseguido incluir ninguna de las más de 350 enmiendas parciales aprobadas. Son UPN y Partido Popular, ya que Vox no presentó ninguna. Los partidos afectados hablan de un guión ya previsto entre los socios y H. Bildu, y estos hablan de falta, los socios hablan de falta de realismo en las propuestas de los grupos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Dilema de hoy miércoles. Mañana se debaten esas grandes cuentas con un poquito de retraso, ha habido elecciones mediante, pero como decimos, unos presupuestos que ya están prácticamente vistos para que sean aprobados. Comenzamos. Saludamos a quienes nos acompañan hoy miércoles. Ángel Ansa, por Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido de nuevo. Buenas noches, Ricardo, y un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Javier Lecumberri, del Partido Socialista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Saludamos a Mikel Asiain, de Geroa. Gabón, buenas noches, Mikel, ¿qué tal? Gabón, buenas noches, muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, y contigo, Surekin, es representado por Miguel Garrido. ¿Qué tal, Gabón? Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Gabón, buenas noches, ¿cómo estáis? Pues muy bien, vamos antes que nada con una breve consideración acerca de ese proyecto que ha presentado esta mañana, que se ha aprobado en sesión de gobierno esta misma mañana y que viene a ser, al menos eso es lo que ha dicho el propio consejero de Industria, Mikel Irujo, el proyecto de mayor dimensión económica y de inversión en lo que va de siglo en Navarra. Estamos hablando de esa futura fábrica de baterías que ya tiene números encima, como son esos 214 millones de euros de inversión y esos 350 empleos esperados que como decimos, se crean de manera fija. Lo decía así el consejero. Con la integración de este proyecto se completa el puzzle de piezas fundamentales para la fabricación del coche eléctrico aquí en nuestra comunidad, donde más de 120 proveedores son parte de este ecosistema. Declarado, por cierto, de interés foral, supone implantar en estos terrenos que ven de la ciudad del transporte esa fábrica destinada a ensamblar celdas de baterías de alta tensión para Volkswagen y que va a suponer, como decimos, una inversión de 214 millones de euros, va a generar ese volumen aproximado de 350 empleos directos. Bueno, pues antes de abordar la cuestión de los presupuestos que mañana se van a debatir, tenemos esta que ha salido hoy a la luz y que queremos de alguna manera valorar. No sabemos si con esto se dejan ya todas las dudas que podían haber supuesto el proyecto del coche eléctrico aquí en Navarra, ¿o no? ¿Cómo lo ve usted, señor Ansa? Bueno, a priori, cuando uno escucha estas cifras, pues dice que es una inversión importante para Navarra, ¿no? Pero yo creo que no podemos olvidar las consecuencias que esto puede tener para la planta de Volkswagen en Landaven. Y yo aquí quiero recordar, bueno, lo que decía el comité de empresas de Volkswagen, ¿no? Que le preocupaba, le generaba incertidumbre que esta fábrica, en lugar de instalarse dentro de la propia planta de Volkswagen, se instalase fuera. Eso les generaba una preocupación, porque además esto suponía una pérdida de competitividad, de que cada vehículo que se fabrica en la planta de Landaven va a ser 400 euros más caro que el que se va a fabricar en la planta de Martorell. Esto les preocupa al comité de empresas, les preocupa también las consecuencias medioambientales que va a tener que esa planta de ensamblaje de baterías esté a más de 10 kilómetros de Landaven, porque eso va a suponer que en lugar de que el tren vaya directamente a la fábrica de Landaven, va a haber un tránsito de camiones, que eso va a generar consecuencias medioambientales, ¿no? Que a veces aquí hablamos mucho de lo que nos preocupa, todas esas cosas del cambio climático, de lo medioambiental, y aquí va a haber un trasiego importante. Entonces, bueno,
yo creo que no hay que olvidar lo que están manifestando quienes son los protagonistas de esto, que al final son los trabajadores de la planta de Volkswagen, que, como digo, pues han mostrado esa preocupación, y yo creo que es importante escucharles a ellos también y no quedarnos solo con las grandes cifras, pues porque al final para ellos la parte más importante del vehículo eléctrico, que es la batería, ellos están diciendo que en lugar de fabricarla ellos, la va a fabricar un proveedor, un competidor. Entonces, yo creo que es importante que también se escuche al comité de empresas de la planta de Landaven. Señor Lecumberri. Bueno, desde luego es importante escuchar al comité de empresa. Por cierto, habría que hacerlo siempre, no solamente cuando interesa parcialmente, ¿no? Yo creo que es comprensible la posición del comité desde una visión de trabajadores de Volkswagen, ¿no? Intentar que el máximo número posible de piezas se realicen dentro de la fábrica y bajo el control, entre comillas, entiéndase, del propio comité de empresa, ¿no? Pero más allá de esa cuestión, que ya digo, me parece absolutamente comprensible, con una visión global de Navarra, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Primero, tenemos el conjunto del vehículo eléctrico para el futuro, no solamente para ahora, sino para el futuro de este proyecto, ¿no? Y lo tenemos desde las piezas más grandes hasta las más pequeñas. El ensamblaje y la batería, que va a ser, como bien han dicho, un poco el corazón de ese vehículo eléctrico, ¿no? Yo, más allá de esos 214 millones, 350 puestos de trabajo directo, que es lo que han planteado, es lo que se estima, más luego todo el empleo indirecto, más allá de un pueblo como es Noain, en la ciudad del transporte, que se va a ver claramente beneficiado. Yo creo que el conjunto de Navarra lo que tiene claro es que en un momento de transición, donde siempre hay riesgos y donde siempre hay miedos, hay que decirlo, en ese momento de transición yo creo que el gobierno de Navarra y los propios empresarios y los trabajadores navarros hemos conseguido que este proyecto en su conjunto se quede en Navarra, ¿no? Es un proyecto de futuro que nos da mucha tranquilidad, además en muchos conceptos más allá del propio empleo que se crea. Sí. Pues comparto la visión que acaba de plantear Javier Lecumberri, es decir, compartimos esa preocupación habida y que sigue habiendo en parte por el comité de empresa, porque lógicamente todo cambio, toda modificación, toda transición de un modelo a otro, y en este caso estamos viviendo una transición ecológica que nos va a llevar del coche, del motor de combustión a coches eléctricos, pues supone un cambio de paradigma que implica cambios en el modelo de producción y, por tanto, en la propia estructura de la planta de Volkswagen. Pero quiero reseñar, no llego a entender muy bien el por qué ese ver siempre la botella medio llena por parte de UPN. Está ocurriendo en este caso. Ocurrió cuando hace ya 2 años comenzaron a cuestionar que el propio coche eléctrico se fuera a desarrollar en Landaven, que si se estaba planteando por parte del Gobierno de Navarra, por su acción o por su inacción, que fuera quizás Martorell quien se llevase el gato al agua, bueno, pues se va a producir en Martorell y se va a producir en Landaven, afortunadamente. Por tanto, se garantiza la mayor parte de los puestos de trabajo, otros se externalizan, va a ocurrir, pues se está hablando de una inversión potente de 200 y pico millones para crear 350 nuevos empleos, con lo cual, efectivamente, a todos nos hubiera gustado, hubiera sido el deseo de que eso se hubiera producido dentro de la propia nave de Landaven, pero bueno, es una decisión empresarial que, más allá de compartir o no, corresponde a la propia empresa al tomarla, y esa ha sido su decisión. Entiendo que si por un lado encarece, tal y como dicen, esos costes en cuanto a transportes de un lado a otro y tal, entiendo que también supondrá un ahorro en otras cuestiones, porque si no la empresa no hubiera optado por esa vía. Por tanto, congratulémonos de los pasos en positivo que se están dando en esa transición del motor de combustión, del coche de motor de combustión al coche eléctrico, y que se va a seguir realizando en nuestra comunidad. Creo que es una buena noticia, tal y como ha comentado el propio consejero, que ya avanzó a finales de la legislatura pasada, que la propia Volkswagen iba a invertir más de 1.000 millones, algo más de 1.000 millones en la planta que ahora tiene, precisamente para que se diera todo ese proceso de transformación del coche que en estos momentos fabrican a los nuevos modelos eléctricos. Señor Garrido. Sí, pues brevemente me voy a repetir. Decir que lo importante es más allá de las grandes cifras, pues sinceramente en este caso creo que las grandes cifras son importantes. Hablar de 350 puestos de trabajo, 214 millones de inversión es importante, y sobre todo garantizar que Navarra va a seguir siendo un nodo esencial en la industria automovilística, además en la industria automovilística del futuro. Esto es lo más importante. Es verdad que no es un éxito total, es verdad que nos hubiera gustado que estuviera dentro de la planta y que se trabajó en esa línea, sí, por 2 factores. No comparto
impacto de la productividad. Efectivamente es una decisión empresarial, si lo hiciera menos productiva no la hubiera tomado la decisión la Volkswagen, ¿no? Pero sí comparto la preocupación, bueno, pues medioambiental. Hay proyectos cuyo impacto medioambiental es mucho más relevante, ¿no? Pero bueno, es verdad que hubiera sido mejor que estuviera dentro de la planta y sobre todo nos ha nombrado aquí las condiciones de las futuras personas trabajadoras, esas 350 personas. Sabemos que la Volkswagen pues tiene un convenio que en comparación con otras empresas pues es muy potente. Esperemos, por eso queríamos que estuviera dentro del perímetro de Volkswagen, vamos a decirlo así también. Esperemos que en esta nueva planta, en esta nueva fábrica, perdón, de baterías, pues las condiciones sean igualmente positivas, ¿no? Pero insisto, 350 puestos de trabajo, el futuro de la industria del automóvil, congratulémoslos, digamos la verdad, es una buena noticia para Navarra. Habrá que ver cómo evoluciona este proyecto y tiempo tendremos de abordarlo. No sé si hay alguna otra cuestión, porque si no, pasamos a los presupuestos, que mañana tenemos un proyecto que parece está claro por dónde va a ir la evolución del voto, después del acuerdo alcanzado entre los partidos que sustentan al gobierno de Navarra y Euskal Herria Bildu. En mesa de junta el pasado lunes se hablaba de ello. Semana crucial en el Parlamento de Navarra. La Cámara Foral pone el foco en los presupuestos generales. El PSN apela a todo el hemiciclo y pide altura de miras. También se va a poder ver quién ha querido dialogar, negociar y acordar y quién ni siquiera se ha querido sentar en la mesa. Geroabay resalta el carácter municipalista que tienen las cuentas, que busca dar respuesta a algunas de las demandas del mundo local. Contigo Surekin resalta la postura de los partidos que darán luz verde al proyecto, aportando, dice, estabilidad y dando tranquilidad en tiempos de incertidumbre política. EH Bildu, clave para que los presupuestos salgan adelante, pone en valor la actitud de su formación. Y todo ello frente al ruido y la desestabilización que pretenden instalar las derechas. UPN critica a los socios del Ejecutivo Foral y asegura que todo sigue bajo el guión previsto. Se han aprobado 0 enmiendas de los grupos que estamos en la oposición, porque así lo tenían firmado, con EH Bildu, por lo tanto, sorpresa ninguna. En la misma línea se pronunciaba el Partido Popular. A mí, cuando el PSOE venga a decir o a hablar de diálogo, le recordaré esto, el rodillo. Vox también reprueba las negociaciones de las enmiendas parciales. Vox no quiso presentar enmiendas porque no quería ser partícipe de esta caricatura democrática. Este jueves se celebrará el pleno donde de nuevo el arco parlamentario quedará fragmentado en dos partes, esta vez a costa de los presupuestos generales de Navarra. Bueno, pues así están las cosas y así parece que van a seguir, por lo menos cerrando ya ese círculo, ese proceso, digamos, establecido que se cierra mañana, como decimos, de aprobación de los presupuestos, desde que se presenta el anteproyecto hasta que pasa por comisión y se debaten las enmiendas y luego se aprueba el proyecto de mañana. Todo, dicen ustedes, sobre el guión establecido. No albergan ninguna... Ya lo han venido diciendo, además, miércoles a miércoles aquí en este programa. No tenían dudas de que esto iba a ser así. Ninguna duda, ¿no? Quinto año que vemos la misma película, el mismo guión, es como una saga que es siempre igual de cualquier película que puedas citar, de igual la primera parte, la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, y así llegaremos probablemente hasta la octava en esta legislatura, ¿no? Pues bueno, unos presupuestos que demuestran pues, que el Partido Socialista de Navarra sigue arrodillado a EH Bildu, le ha dado prácticamente todo el poder de decisión en esta comunidad, va avanzando poco a poco en ese modelo que quiere implantar EH Bildu para esta comunidad, un Partido Socialista de Navarra que sigue reforzando esa posición que tiene la izquierda abertzale, que ayer nos hablaba ya de esa República Vasca en el horizonte con Navarra adentro. Ellos van a por su objetivo político, obviamente el Partido Socialista le va reforzando cada día y cada año más. Y bueno, pues lo que vemos también dentro de estos presupuestos, pues bueno, unas cifras, un proyecto absolutamente continuista, no va a traer ningún tipo de progreso para Navarra, no va a mejorar ese deterioro que hay en los servicios públicos y hay varios datos que reflejan que al final esta continuidad y este modelo que lleva los últimos años pues no está funcionando. Tenemos 7.000 parados más que cuando la señora Chivite tomó posesión en el año 2019, ya no somos la comunidad con menor tasa de desempleo, somos la sexta. Tenemos la mayor lista espera histórica en salud, con más de 65.000 navarros esperando. Hemos visto cómo han empeorado indicadores en el informe PISA en educación. La inversión en I+D+I en los últimos 2 años ha decaído, seguimos sin alcanzar el 2%. En definitiva, más de lo mismo, continuidad y desde luego pues mañana votaremos en contra de estos presupuestos sin ninguna duda. ¿Sabes lo que ocurre?
Seguro que lo ve igual que como lo acaban de escuchar. Bueno, voy a salir de debajo del nublado en el que nos ha metido ahora mismo UPN, ¿no? En lo único que voy a estar de acuerdo es que efectivamente son los quintos presupuestos, y yo esto lo pongo en valor. Llevamos ya 5 años en un gobierno en minoría, teniendo que negociar entre diferentes. Hemos sido capaces por 5ª vez de llegar a acuerdos. Y nuevamente estoy de acuerdo en que llegaremos a los octavos, ¿no? O eso al menos es lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? ¿Por qué? Porque los presupuestos son un poco lo que da estabilidad a un gobierno, ¿no? A las políticas de un gobierno, ¿no? Creo que es destacable que de estos presupuestos el 51,4% está destinado a lo que se llama gasto social, a educación, a sanidad, a derechos sociales. Una parte muy importante y que ha crecido está destinada a cohesión, a toda la parte más de entidades locales, ¿no? Ese es el espíritu de los presupuestos y a nosotros esto nos parece importante. Frente a todos esos malos datos, yo no voy a rebatirlos uno a uno, porque realmente no vamos a tener tiempo y no queremos tampoco aburrir a la audiencia, pero sí que diría una única cosa. Si no recuerdo mal, creo que es el año 17 que Navarra es declarada como la comunidad autónoma con mayor índice de calidad de vida. Mayor índice de calidad de vida de todas las comunidades, ¿no? 17 años seguidos, no estoy seguro si son los 17, creo que sí, que el dato es que es el año número 17, ¿no? Bueno, todos los demás marcadores son refutables, son discutibles, creo que se distorsionan, pero el marcador indiscutible es la comunidad por 17 años con mayor calidad de vida. Creo que es importante y detrás de esto hay cosas como ser capaces de llevar 5 años negociando unos presupuestos, acordándolos y sacando adelante, especialmente en las materias sociales, que es lo que más afecta a la vida de verdad de los ciudadanos. En esos 17 años hay también gobiernos de Unión del Pueblo Navarro, ¿eh? Sí, por supuesto. No le quito ningún mérito. Ellos también deberían de darle mérito. Que llevan cayendo en esta comunidad desde que ellos no gobiernan, porque Javier ha comentado que llevamos 5 años con presupuestos y tal. No, son 5, son 9, porque yo me retrotraigo al 2015, al gobierno de la legislatura del cambio, presidido por Uso de Barcos, y ahí ya se comenzó a negociar entre diferentes, a acordar entre diferentes y a sacar unos presupuestos que fueron importantes precisamente para dar salida a una situación que se había heredado, la verdad es que bastante complicada económicamente, es decir, me refiero a cuentas y me refiero a presupuestos, porque veníamos de la última legislatura de UPN en la que se prorrogaron, es decir, los presupuestos de 2012, que ahí sí que negociaron con el Partido Socialista, luego ya rompieron aquel gobierno de coalición que tenían y se prorrogaron aquellos presupuestos del 2012 en los 3 años siguientes, 2013, 2014 y 2015. Y la verdad es que gobernar con unos presupuestos prorrogados es muy complicado porque implica prácticamente no poder hacer ninguna nueva inversión ni proyectar la comunidad más allá de lo que tenías 3 años antes. Por tanto, se rompió con aquella tesitura, se enfrentaron nuevos retos a partir de aquel 2015, se consolidaron durante aquella legislatura y se ha ido renovando ese espíritu, digamos, sin fórmulas mágicas. No hay ninguna fórmula mágica, es simplemente sentarse a negociar, una escucha activa, acordar unos mínimos y, bueno, lógicamente, y a partir de ese acuerdo pues viene, como decía Javier también, la estabilidad que confieren unos presupuestos acordados entre diferentes grupos plurales. Por tanto, nos congratulamos nosotros también de que se vayan a aprobar, porque sí que van a servir para dar salida a la problemática, a diferentes retos que tiene esta comunidad, en unos momentos, como se ha dicho ya también por parte de algún participante, en unos momentos de incertidumbre geopolítica, incertidumbre económica. La ciudadanía está sufriendo la inflación, la subida de tipos de interés y hay que ir afrontando esos retos para solventar precisamente las demandas de la sociedad. Se ha apuntado también, lógicamente, las listas de espera, en fin, diferentes ámbitos en los que hay que ir remarcando. Entendemos que tuvieron una previa en el acuerdo programático logrado en agosto entre el Partido Socialista, Geroa y Contigo Zurekin, al que se ha añadido ahora un acuerdo presupuestario al que se han sumado los 3 grupos que firmamos el acuerdo programático. En este acuerdo presupuestario, pues EH Bildu con las aportaciones que ellos también han hecho. Las hemos hecho los 3 grupos que conformamos el gobierno, repito, socialistas, Geroa y Contigo Zurekin, se añade Bildu, bienvenidos sean. Y bueno, pues en esa tesitura estamos. Mañana afortunadamente se aprobarán
y tendremos, la verdad es que será un año corto porque prácticamente en septiembre, a la vuelta al verano, por eso, comenzaremos a hablar de los presupuestos del 2025. Así por es. tanto, bienvenidos sean y a trabajar con ellos. Sí, porque este año ya, en principio, deberíamos ya coger el orden normal y lógico de la aprobación de los presupuestos, y es verdad que estos, siendo los que mayor inversión parece que tienen en términos económicos, pues van a ser los presupuestos con menor tiempo para ejecutar, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, así es. En primer lugar, y por lanzar un mensaje, creo que no es bueno para Navarra, además, que tratemos de dibujar una situación mala cuando no es real, ¿no? Yo creo que además la gente lo nota. Es verdad que hay mucha gente que sigue sin estar en una buena situación. De hecho, los datos de pobreza sí que llamaban la atención, pero bueno, hay que ser realistas. Cerramos 2023 con el mejor dato de empleo desde 2008. Nos ha costado casi 15 años superar las sucesivas crisis que hemos venido viviendo, y aparte que se nos ha olvidado que venimos pues de la pandemia, de la guerra de Ucrania, que ahí sigue, por cierto, y a pesar de ello pues hemos recuperado los mejores datos prácticamente de la historia de Navarra, o del mejor año de la historia de Navarra. Entonces, seamos realistas y asumamos la realidad. Estamos bien como comunidad, además con las cuentas saneadas, por tanto ese mensaje de tranquilidad, ¿no? A partir de ahí, yo creo que son unos presupuestos que sí que tienen apuestas específicas que hay que hablar. Aumentan un 10% salud, que es uno de los grandes retos que tenemos. Aumenta más de un 60% en vivienda, que la ciudadanía directamente la calificaba como la mayor preocupación social que había en Navarra, y por lo tanto son unos presupuestos que, más allá de tratar de profundizar en la senda, que yo creo que sí que se inició en 2015 y se mantuvo después, o se profundizó en 2019, por decir lo que decían mis dos compañeros, pues bueno, son unos presupuestos que también abordan el futuro, ¿no? No con la intensidad que nos gustaría, son también unos presupuestos de inicio de legislatura. Tendremos oportunidad de abordar en mayor profundidad los retos que tenemos, pero creo que son positivos para Navarra, que dan estabilidad, que siguen la senda de la creación de empleo y de también tratar de asegurar los derechos sociales de la población de esta comunidad, y por tanto, bueno, pues seguiremos en la senda positiva que marcamos, ¿no? Yo sí quisiera hacer un apunte, porque es algo que se habla mucho. Yo creo que lo importante es esto, ¿no? Pero se mencionaba, joder, no sé si ibas a sacar el tema, ¿no? Pero oye, hay un pacto de socios, ¿no? Hay una división en el Parlamento. Bueno, yo creo que lo que hay es una relación natural, hay un acuerdo de presupuestos entre cuatro fuerzas. Entre los socios y H. Bildu está. Y son esas cuatro fuerzas las que ponen sus prioridades políticas encima de la mesa, ¿no? Luego ya podemos entrar en otras cosas, pero creo que también hay que naturalizar situaciones políticas como esta. Pues ahora que lo trae el señor Garrido, sí que quiero introducir un aspecto, porque ha supuesto incluso alguna queja, ¿no? Como es el hecho de las enmiendas nominativas, esas que se van repartiendo un poco, y que ha supuesto alguna queja por parte de alcaldías independientes, sobre todo de la zona de Tierra Estella, donde han dicho: se han orientado demasiado a determinados colores políticos. No sé qué tienen ustedes que decir en este sentido, señoras. Bueno, nosotros ya vimos ese informe de la Cámara de Comptos que alertaba de ese abuso que había habido de lo que son las enmiendas nominativas durante la pasada legislatura, porque ese informe era de la pasada legislatura, ¿no? Que a veces algunos grupos les gusta echarnos eso en cara, cuando tengo que decir que en los más de 20 años de gobiernos de UPN la Cámara de Comptos nunca afeó esa conducta a UPN, la afeó la pasada legislatura al gobierno de la señora Chivite y sus socios, porque las enmiendas nominativas son un uso excepcional, es un mecanismo legal, pero es algo que solo puede hacerse de manera excepcional. Es decir, al final, para ir a este tipo de subvenciones lo que hay que ir es a concurrencia competitiva, ¿no? Y que se puedan presentar y que se respeten esos principios, pues un poco de igualdad y de equilibrio. Entonces, lo que hemos visto ahora es que, bueno, el gobierno, que luego siempre dice que tiene en cuenta las recomendaciones que le hace la Cámara de Comptos, pues bueno, ha quedado claro que es mentira. Lo hemos vuelto a ver en estos presupuestos, ese reparto que ha habido en las enmiendas nominativas, y bueno, y por primera vez, pues 34 localidades de un color político independiente, han hecho un comunicado, lo han trasladado al Parlamento, denunciando esta situación, esta actuación por parte de los socios de gobierno, que les parece que se ha roto ese principio de igualdad. Han denunciado que en la zona de Tierra Estella, veíamos también datos, ¿no? Que al final los principales ayuntamientos que se han visto beneficiados de esas enmiendas nominativas han sido los del Partido Socialista de Navarra. Además daba las cifras detalladas, y estos ayuntamientos se sentían discriminados, entendían que del dinero público, que es de todos, no han tenido opción de acceder a esto, y yo creo que es algo que los socios de gobierno
deberían tener muy en cuenta. Ya hemos visto que han ignorado absolutamente las recomendaciones de Comptos, pues yo no sé si ahora cuando salen ayuntamientos de un color político independiente, como ellos mismos han dicho, ahí no hay ningún ayuntamiento de UPN, antes de que alguien le entre la tentación de decirlo, han denunciado este comportamiento de los socios o los miembros del gobierno y de su socio Bildu. Pues le miran al Partido Socialista. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es lo principal que dice el informe de Comptos, y son dos cosas. Primero, que es estrictamente legal, que no se comete ninguna irregularidad desde el punto de vista legal. Comptos habla de abuso. Bueno, lo que dice es que es legal, que puede considerarse que pueda ser abusivo la cantidad, que por cierto, que creo yo que hay que ponerla porque si no, no nos salimos de contexto, de un total de 6.355 millones, que es el montante total de los presupuestos de Navarra, 17,5 se tramitan a través de las enmiendas nominativas. Quiero decir que esto es el 0,003% del total del presupuesto, ¿no? Por lo tanto, se pueden utilizar términos que pueden ser más o menos discutibles, como si es abusivo, si es suficiente o si es insuficiente, pero hay términos que son indiscutibles. Es legal y, segundo, están perfectamente auditados tanto por la intervención del Gobierno de Navarra como por la propia Cámara de Comptos. Es decir, no hay ninguna irregularidad. Es legal y no hay ninguna irregularidad. Digo porque si no, sacamos las cosas de contexto. O sea, como acceden, por ejemplo, localidades con alcaldías independientes, claro, que igual no tienen esa representación en el Parlamento, no se puede visibilizar de la misma manera. ¿Cómo pueden tener de alguna manera...? Bueno, yo desde luego lo que conozco del mecanismo y lo que vivimos en el propio Parlamento es que vienen distintas localidades. La gran mayoría de estas enmiendas se destinan a cuestiones locales, a temas de infraestructuras, a temas de educación, de colegios, de centros de salud, algunos a asociaciones muy concretas. Bueno, son unas enmiendas que permiten un poco más de agilidad, un poco más de facilidad de acceso de los propios ciudadanos, ¿no?, dentro del mecanismo que son los presupuestos, que es un mecanismo, como todos conocemos, muy complejo y con muchas cuestiones administrativas, ¿no? En todo caso, vuelvo a decir, legales, auditadas, sin ningún tipo de irregularidad, y todas ellas para hacer cosas buenas, es decir, para crear infraestructuras que necesitan los ciudadanos, especialmente en las entidades locales, y que son positivas y además que revierten en los propios ciudadanos. Bueno, queda abierta la mesa, para que intervenga. Precisamente el espíritu de estas enmiendas, yo creo que estamos ahí todos de acuerdo, es llegar, bueno, lo decía mi compañero Pablo Azcona en el corte que habéis puesto, tienen un carácter municipalista. ¿A qué se refiere con eso? Que lo que pretendemos, por lo menos de Grava, y creo que el resto de grupos hacen prácticamente lo mismo, es decir, nuestro objetivo claramente es llegar con esas enmiendas de menores o mayores cantidades, ahí ya, bueno, pues en función del reparto que podemos hacer, pues bueno, lo que pretendemos es llegar a entidades locales que de otra manera no tendrían acceso a ningún tipo de ayuda. Es decir, entiendo, puedo compartir, empatizar, bueno, pues las quejas planteadas por esta serie de ayuntamientos, de concejos de Tierra Estella, de Lizarraldea, pues porque, digamos, en este caso no les ha tocado. Y respecto al procedimiento, pues bueno, efectivamente, como decía Lecumberri, normalmente desde cualquier ayuntamiento, desde cualquier entidad local o concejo se ponen en contacto con nosotros, o a la inversa, en ocasiones somos nosotros los que nos ponemos en contacto con ellos para, bueno, ver sus necesidades o que nos transmitan ellos las suyas e intentar meter a través de alguna de estas enmiendas, bueno, una partida que les ayude, colabore o sea suficiente para satisfacer una demanda que en ese momento necesitan. Y por otro lado, y ya por concluir brevemente, quiero decir que el sistema que ha empleado la derecha, más allá de que no se haya aceptado ninguna, ha sido introducir en torno a 500, algo más de 500 enmiendas, todas ellas nominativas, será para entidades locales o sectoriales, me da lo mismo, como hacemos el resto, por más de 580 millones. Eso es lo que dicen ustedes, que es irreal. Y no, bueno, es irreal, no es irreal, no, es la realidad, es lo que ellos han presentado. Por tanto, si se hubieran aprobado, a lo que voy, si se hubieran aprobado, ¿qué habría dicho Comptos? A lo que voy, y intentamos atender, por supuestísimo, siempre lo que Comptos dictamina, pero es decir, ¿qué hubiera ocurrido si se hubieran aprobado esas 500 y pico enmiendas más, por esos 580 y pico millones, ¿qué habrían dicho ellos? Es decir, ¿estamos o no estamos? Es decir, la práctica que ellos llevan es la misma que estamos utilizando los demás. ¿Qué ocurre? Que no se aprueban en este caso porque hay un acuerdo político entre el resto de las fuerzas
y no se aprueban esas enmiendas planteadas por señor, ellos. Un segundico, le doy la réplica al señor Ansa y se lo doy a... Sí, dos cuestiones muy breves en cuanto a lo que dice Comptos. Comptos no dice que es un abuso la cuantía económica, como ha dicho el señor Lecumberri. Comptos lo que dice que es un abuso es el número de subvenciones nominativas, que en ese informe decía que en 2019 había 55 y en 2022 había 241, es decir, no habla de abuso en cuanto a la cuantía económica, sino al número de enmiendas nominativas. Ese es el abuso, porque quiero recordar que las enmiendas nominativas, por muy legales que sean, la ley deja bien claro que es un mecanismo excepcional. Excepcional. Para evitar ese no abuso, el abuso. ustedes han presentado más de 500. Bueno, puedo seguir, decir? ¿No? Puedo seguir. Lo que decía Comptos también es que en lugar de estas subvenciones nominativas hay que ir a esa convocatoria de concurrencia competitiva, y lo que decía Comptos es que había que aumentar la dotación económica de esa convocatoria, que precisamente es lo que están diciendo estas 34 entidades. Lo que piden es que se eliminen esas subvenciones nominativas y que la convocatoria de concurrencia competitiva, para que se mantengan esos principios de igualdad, de equilibrio, que esté dotada mayor y puedan acceder precisamente estas localidades que dicen pequeñas, que se han quedado sin recibir nada. Esas son las dos cosas que dicen Comptos. Y en cuanto al cuento de las 500 y pico enmiendas que presentamos, bueno, pues en primer lugar, como se ha dicho al principio, o 200, o no sé ni cuántas ya, hay un acuerdo firmado por ellos, por los 4 socios, de que no se va a aprobar ni una. No se va a aprobar ni una. Eso está por escrito. Y lo que nos demandan a nosotros, nuestros ayuntamientos, es que hagamos el gesto de presentar esas enmiendas para que se vea necesidades que ellos tienen y que estos señores, con el sectarismo que tienen estos socios del gobierno, dejan fuera en los presupuestos. Claro. Y nos lo piden nuestros ayuntamientos, para que se vea qué es lo que dejan fuera por puro sectarismo político para los ayuntamientos de UPN. Por eso se hace, porque ya sabemos que no se va a aprobar. Es que ni una, es que llevamos 5 años y no se aprueba ni una, porque lo tiene. Señor Garrido, decía usted que ninguna. Yo, por matizar, y que hay algunas diferencias, decía que no es verdad que en el acuerdo ponga que no se puede aceptar ninguna enmienda. Bueno, sí pone. No es verdad. Que tiene que ser por unanimidad, si no se aprueba ni una. Habéis aprobado 0. Bueno, eso pone, ya está. Hombre, ahora no digamos que el acuerdo no es así. Ahora no digamos que el acuerdo. Lo que pone, por dejarlo claro. Unanimidad no hay ninguna. Lo que pone, por dejarlo claro, es que tenemos que estar los 4 que hemos firmado ese acuerdo de acuerdo en cuando aceptamos una enmienda. Una forma bonita de poner que no se aprueba ninguna enmienda a la oposición. Si los 4 estuviéramos de acuerdo en una enmienda que presentarais, se podría aprobar perfectamente. 5 años llevamos así, ya está, que no engañéis a la gente, que ya sabemos lo que hay. El año pasado se aprobó alguna enmienda. 0 en 5 años. 0 en 5 años. 0 en 5 años, ninguna enmienda. 0 en 5 años. Bueno, no es verdad, pero no pasa. Este año es verdad, este año no se ha aprobado ninguna. Otros años sí que se han aprobado. Ninguna. Dentro de esto, por dejar claro, nos acusaba Ángel Ansa de sectarismo, yo también, pues por hablar del grupo Contigo Suriquín. Las enmiendas que hemos planteado a Centro Único y a Fitero, que gobernáis, ¿es sectarismo? Sí. Las de Tudela es sectarismo. Totalmente. La de Barañáin es sectarismo. Totalmente. Bueno, pues ya está. Si las enmiendas, si lo comparamos con vuestros ayuntamientos, si las enmiendas que presentamos, en fin, nuestro grupo efectivamente presenta enmiendas teniendo en cuenta las prioridades políticas que tiene. Por ejemplo, la inclusión social de Centro Único y Fitero, que son pueblos que tienen un porcentaje de población migrante muy alto, que necesitan un apoyo, y donde presentamos enmiendas para poder dar solución a esa realidad. Por tanto, hombre, acusar de sectarismo, podríamos hablar de los gobiernos de UPN. Yo creo que nuestro grupo, y lo ha dejado claro, ha hecho un esfuerzo también por llegar a aquellas localidades que lo necesitan, aunque gobernaseis vosotros. Dicho eso, 2 reflexiones. Una de ellas, porque la audiencia también lo tenga clara, al menos la opinión de nuestro grupo. Las enmiendas nominativas son importantes. ¿Por qué lo son? Porque las subvenciones que hay, las concurrencias, hay muchos elementos que no entran. Y de hecho, en la propia reglamentación de las enmiendas nominativas se habla de que están pensadas para proyectos singulares. Es decir, si hay una necesidad que no entra en las convocatorias de concurrencia competitiva ordinarias, pues para eso está la herramienta de las enmiendas nominativas. Eso lo primero. Con lo cual tienen que existir y son importantes. Ahora bien, es verdad que nos lanzan, bueno, desde 2 espacios diferentes, desde muchos ayuntamientos independientes de Tierra Estella y también desde la Cámara de Comptos, nos lanzan que quizá dentro de esas enmiendas hay cuestiones que habría que revisar. Bueno, pues yo lo dije públicamente. Yo creo que si nos lanzan eso, pues sería positivo escuchar a ambas partes, hacer una reflexión de si hay algo que debe variar en lo que es el sistema, bueno, implementarlo, ¿no? Yo creo que eso está encima de la mesa, pero que quede claro que sectarismo cuando se aprueban enmiendas para ayuntamientos donde gobierna UPN
Y nuestro grupico, que es pequeño, 5 ayuntamientos. Eso por un lado. Y por otro lado, dejar claro que es una herramienta importante, creo que es relevante también. Y eso bueno, sí, está claro brevemente alguna consideración porque nos vamos a publicidad. Muy brevemente, que, si no, que nos hemos estirado bastante ya. Siguiendo con el tema del sectarismo y los ejemplos que ha puesto Miguel respecto de localidades en los que ellos han metido enmiendas nominativas, yo quiero apuntar 3 más también, y donde gobierna precisamente UPN, Eguesíbar, Lizarra o Tudela. Partidas, enmiendas presentadas por parte de Geroa y sin ningún tipo de miedo ni de complejo. Es decir, apoyemos proyectos que consideramos importantes. ¿Va a decir usted más ayuntamientos todavía, señor Lecumberri? Y por acabar, creo que ni aumentando la partida de concurrencia competitiva, desgraciadamente, llegaríamos a todos los ayuntamientos ni concejos de esta comunidad. Y además hay que tener en cuenta que muchos de ellos son tan pequeños que no cuentan ni siquiera con los recursos, digamos, humanos disponibles a veces para rellenar la documentación, el papeleo necesario para acudir a esas concurrencias competitivas. Sí, voy a ser muy breve en cuanto al sectarismo, que cuando estos señores de estos partidos socios de gobierno se quejan de sectarismo, que la pasada legislatura, cuando gobernaba UPN, le quitaron la carta de capitalidad y ahora que está Bildu, le están financiando en estos presupuestos incluso por encima de lo que suponía la carta de capitalidad de de Pamplona, se lo quitaron cuando gobernaba UPN y ahora que está Bildu después de la moción de censura, le han financiado nuestros presupuestos por encima incluso de lo que le daba la carta de capitalidad. Eso es un ejemplo de sectarismo de los que forman el gobierno y de su socio Bildu. UPN propuso recuperar la carta de capitalidad y votamos en contra porque mantenemos el mismo criterio cuando gobernaba UPN que cuando pero gobernaba. Financiándole mucho más. Señor Lecumberri, ¿algo más? ¿Que nos vamos a publicidad? No, nada más. Creo que este tema es reiterativo cuando solo una cifra, estamos hablando del 0,003 del total del presupuesto. Hacemos una pausa para la publicidad y estamos en breves instantes con todos ustedes. Hasta ahora. Aquí estamos de nuevo en esta recta final del programa. El pasado lunes en la localidad de Olite ocurría esto. Bueno, pues ahí no se aprecia del todo, pero si prestan atención, pues se escuchan insultos como hija de puta, zorra, y esos insultos iban dirigidos a la presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite. Eran insultos que llegaban desde un grupo de personas que llevaban hasta las inmediaciones del parador de Olite, donde se celebraba la asamblea de la Euroregión entre el País Vasco, Navarra y Nueva Aquitania. Llevaban sus protestas, un grupo de personas vinculadas al sector agrario. La plataforma 6F se ha desvinculado de estos insultos, los ha calificado como unos hechos aislados, pero bueno, estos insultos ya han sido recogidos, sobre todo por las propias instituciones, también por la propia presidenta del gobierno, que dijo que no iban a quedar impunes, y de hecho ya Policía Foral ha identificado a tres personas. Bueno, pues buscamos alguna valoración más de las que ya se han ido escuchando a lo largo de estos días. Hoy, por cierto, el Parlamento, a través de la mesa, se ha adherido al Día Internacional de la Mujer. Decimos esto porque el viernes es el 8M y a las puertas de un día como este nos preguntamos qué camino queda por recorrer, sobre todo cuando escuchamos ya no a cualquier persona. Estamos hablando que todo el mundo se merece efectivamente el mismo respeto, pero estamos hablando de una presidenta de un gobierno, ¿no?, que ha tenido que escuchar todo eso. Bueno, pues desde Unión del Pueblo Navarro condenamos, como no podía ser de otra manera y con rotundidad, estos insultos a la presidenta del Gobierno de Navarra, como hemos hecho siempre con cualquier cargo público, ostente el cargo que ostente, sea hombre o mujer, siempre lo hemos hecho de manera rotunda y nadie le va a dar lecciones a Unión del Pueblo Navarro o nadie va a cuestionar el posicionamiento de Unión del Pueblo Navarro cuando suceden cosas tan lamentables como estas. Eso lo quiero dejar bien claro. Lo que no vamos a consentir y no vamos a tolerar es
que bueno, se emprenda un camino peligroso, a nuestro entender, que es mezclar la legítima crítica política con machismo. Es decir, cuando a alguien que se le critica por su acción política, sea en este caso una mujer, eso no es machismo. Y yo lo quiero dejar claro, porque últimamente estamos viendo actitudes en el Partido Socialista de Navarra, como lo vimos el otro día en el Ayuntamiento de Pamplona, que cuando se critica la acción política, en este caso, de su portavoz o de su grupo municipal, cuando está firmando un acuerdo presupuestario con EH Bildu, eso no es machismo. Eso no es machismo. Hacer una crítica legítima a la acción política de un cargo político, en este caso, si es mujer, no es machismo, porque no se le está criticando por el hecho de que sea mujer, se está criticando por su acción política, que es muy diferente que estos insultos, que como he dicho al principio condenamos. Eso es una gran diferencia. Pero lo que no se puede decir es que toda crítica política a alguien, a algún cargo público, por ser mujer, sea machismo, porque eso no es verdad. Claro. Machismo, yo quiero dejarlo claro, Ricardo, machismo es la asquerosa campaña que sufrió la señora Ibarrola siendo alcaldesa durante 6 meses, orquestada por EH Bildu, que cuestionó las joyas que tenía, que si le regalaban bolsos, con el silencio cómplice del Partido Socialista o de Geroa Bai. Y machismo es todo lo que sufrió la presidenta Yolanda Barcina cuando sufrió una agresión en Toulouse, que algunos partidos no condenaron y lo siguen sin condenar, si pediríamos una condena a eso, lo siguen sin hacer, y todos los insultos que recibía constantemente Yolanda Barcina por ser mujer. Eso sí es machismo y eso no lo vamos a tolerar. Quiero aclarar que no está en la mesa EH Bildu porque no le corresponde en virtud del turno que está establecido ya con todos los grupos políticos. Quiero decir, dejarlo claro porque, bueno, pues por alusiones, básicamente. Sí, pero bueno, hay partidos políticos que cuando sucedía eso con la señora Ibarrola no decían nada, bueno, y están en esta mesa. Señor Lecumberri. Bueno, yo, lo primero, no hay más que ver las imágenes, la verdad que es lamentable, ¿no? Es repugnante, ¿no?, cuando oyes esos insultos de esa manera. Y además yo lo voy a poner en 2 niveles, ¿no? Uno, primero, a una representante de Navarra, legítima, como es la presidenta del Gobierno de Navarra, es decir, son ciudadanos insultando de una manera absolutamente despreciable a la representante legítima de todos los navarros en un acto público, además. Me parece que es una falta de respeto absoluto al conjunto de los navarros. Pero luego yo discrepo con lo que ha dicho el señor Ansa, ¿no? Porque se puede, por supuesto que se puede criticar, seas hombre o mujer, a cualquier gestión política se le puede criticar. Pero cuando a una persona política, por su gestión política, le llamas zorra o le llamas puta, estás metiendo un componente clarísimo de machismo. Nunca he oído que a un hombre le llamen zorro a modo insultante. No, eso lo ha dicho el señor Ansa. Es que no. Pero eso no he dicho. Bueno, he hablado de la acción política y he condenado los insultos. No me cabe en el Ayuntamiento de Pamplona y en el Parlamento yo creo que nunca hemos insultado a la presidenta del Gobierno de Navarra. Pero esa diferenciación... No, pues es importante porque el Partido Socialista no lo está haciendo. Diferenciar la crítica política con el insulto. Creo que el Partido Socialista siempre ha sido en estos temas clarísimo, meridiano y transparente. Y nosotros. Y entiendo yo ahora que intentan ustedes salpicar este tema, pero yo lo que no comparto con usted con una declaración es que esto no tenga un componente machista. Que si no he entendido mal, creo que es lo que usted ha dicho. Yo no he dicho eso. No ha dicho eso. Yo no he dicho eso. Vale, pues entonces pido disculpas porque no lo he entendido bien. Yo le he entendido que usted estaba intentando decir que no veía el componente machista en estos insultos. Yo no he dicho eso. Vale, yo he dicho pues que condeno los insultos y que no se puede mezclar la crítica a la acción política en el Parlamento, en el Ayuntamiento de Pamplona. Eso no es machismo, criticar la acción política. He dicho que condeno rotundamente cualquier insulto a cualquier cargo político, sea mujer, hombre, de acuerdo, o el cargo que ostente. Me alegro porque me parece bien que en esto estemos de acuerdo, además. Sin ninguna duda, insultar, como se ha insultado, zorra, puta, a una representante política por ser mujer tiene un componente machista que, por lo que yo creo que se incurre en 2 cosas muy graves. Primero, insultar a una representante legítima de los navarros, elegida legítimamente, y segundo, insultar a una mujer por el hecho de ser mujer. Permítanme que antes de que... Queda poco tiempo, pero antes de continuar, que escuchemos lo que decía precisamente anoche Patricia Abad, la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, a propósito de este episodio que hemos tenido que vivir.
Que hay ciertos hombres, porque han sido minorías seguramente, que consideran que pueden hacer lo que hacen, ¿no? Que es dirigir un insulto absolutamente machista a una presidenta navarra que es la mayor institución de nuestra comunidad foral y que ya solo como institución merece absolutamente todos nuestros respetos, pero es que además el contenido de los insultos es específico por el hecho de ser mujer, con lo cual, como digo, es una agresión verbal y es violencia contra las mujeres. Señor Lecumberri, un poco en la línea de lo que estaba diciendo. No puedo más que compartirlo absolutamente, ¿no? Solo decir una cuestión que también se ha puesto de manifiesto por parte del Gobierno de Navarra. No representan al conjunto de los agricultores ni de ese movimiento. Creo que ha sido importante como el propio movimiento, lo primero que ha sido despreciar este tipo de insultos y esta forma de hacerlo. No lo representan. Ahora, no por ello tiene que caer sobre ellos todo el peso de la ley del Estado democrático, porque lo que han hecho creo que es intolerable y tiene que tener sus consecuencias. Bueno, señor Rassi. Yo matizaría un poco la cuestión. Creo que es un insulto a una mujer que además es presidenta del gobierno. Es lo que estaba diciendo Patricia. Es que creo que es importante, que es importante el matiz. Es decir, es un insulto primero a una mujer que además tiene un cargo, es decir, de máxima representación de esta comunidad. O sea, pero primero por delante mujer. Y de hecho, así mismo lo consideró la propia presidenta del gobierno, nada más. Efectivamente, un insulto, sí. Bueno, pues unas actitudes deplorables, creo que ahí compartimos, bueno, con la lectura que se ha hecho hasta el momento, pero quiero matizar también algo que añadió, no sé, me sorprende, Ángel, no sé si estás cuestionando los planteamientos de máximo respeto que siempre ha tenido hacia toda persona y toda institución desde Geroa Bai. O sea, es decir, que hables del silencio cómplice de partidos que están aquí respecto a los cuestionamientos que ha hecho un partido concreto sobre las joyas o sobre los bolsos, sobre no sé qué. Es decir, no estamos nosotros al pairo de los tweets ni de los mensajes que emiten todos y cada uno de los grupos políticos de esta comunidad. No podemos estar al tanto ni vamos a entrar a ese juego de fulanito ha dicho no sé qué, fulanita ha dicho no sé cuánto. Es decir, si Bildu en este caso, si consideráis que Bildu hizo una campaña machista en contra de, pues lógicamente deberéis denunciarla. Pero como te digo, nosotros siempre hemos denunciado cualquier actitud machista. Pensaba que lo teníais claro, no sé, ahora me quedan dudas, pero vamos, en principio, siempre hemos condenado todo tipo de insulto a actitud machista. Nos quedamos sin tiempo, vamos a ir acordando. Vale, por parte de todos los grupos y creo que, bueno, no entramos lógicamente a otras calificaciones, descalificaciones, vamos a asumir responsabilidades por otro tipo de cuestionamientos o no que hayan hecho otros grupos. Compartimos plenamente las declaraciones de la señora Abad, que yo creo que ha sido clara y tajante, y me voy a remitir a ellas, porque es verdad que encima de las puertas del 8M, pues estar 5 hombres como estamos hoy en esta mesa hablando de si uno es más machista que otro, pues es un poco, bueno, pues como que no merece mucho comentario. Yo creo que la señora Abad lo ha explicado perfectamente y el último comentario, pues lo ha dicho el señor Lecumberri, no representan al movimiento, no tiene nada que ver, con lo cual ya está, pues son unas personas indicadas, no casual, porque efectivamente esto sucede demasiado, pero bueno, insisto que lo ha dicho perfectamente la señora Abad, y solo quería hacer un comentario, me daría pena no hacerlo, hemos hablado de presupuestos, pero hemos hablado muy poco de la profundidad de los desafíos que tiene la comunidad, de los que trata de abordar, pues a las puertas de 8 de marzo poner encima de la mesa el desafío de crear un sistema público de cuidados, creo que también es importante, ¿no? E insisto que en el hecho concreto, pues con las palabras de la señora Abad estamos perfectamente representadas. Bueno, pues estamos prácticamente terminando, pero no sé si quieren hacer alguna última consideración. Señor Asien, señor Lecumberri. Bueno, yo desde luego, como el Partido Socialista, mi máximo respeto hacia la señora Ibarrola. Mis disculpas por haber entendido mal, me extrañaba que el señor Ansa hiciera este tipo de comentarios, por eso pido nuevamente disculpas. A la señora Ibarrola le tenemos todo el respeto del mundo, salvo en algunas declaraciones como las que hizo relativas a las señoras que limpian las escaleras, que nos parecieron, lo dijimos públicamente, que nos parecieron que no eran dignas de una representante del pueblo de Pamplona. Dicho esto, todo lo demás con el máximo respeto como persona, como mujer y como política, sin ninguna duda. Bueno, ¿alguna última consideración, señor Asín? Sin más. Bueno, creo que mañana es un día importante para la comunidad por la aprobación de los presupuestos y ratificar nuevamente las críticas lamentar nuevamente pues esos insultos a una mujer que en este caso además coincide que es la presidenta de nuestra comunidad. Señor Garrido. No, perfecta. Ya digo perfectamente representados en este ámbito lo que ha dicho la señora Abad.
Señor Ansat, vemos. Sí, yo me refiero a que ayer hubo una declaración en el Ayuntamiento de Pamplona por parte del Partido Socialista en la que se pretendía poner en duda la posición de Unión del Pueblo Navarro. Por eso he traído este debate en cuanto a que no se puede mezclar en algo tan importante como es la lucha contra el machismo. No se puede mezclar eso con la legítima crítica política. Creemos que lo que hizo ayer el Partido Socialista fue, pues bueno, una cortina de humo más para que no se hable de sus acuerdos políticos con EH Bildu o del presunto caso de corrupción del señor Córdoba García, que fue un concejal del Partido Socialista de Huarte. Por lo tanto, es un camino muy peligroso y lo que no vamos a permitir es que nadie ponga en cuestión la lucha de Unión del Pueblo Navarro contra el machismo. Crítica política es legítima, insultos hacia quien sean, siempre condenados por parte de Unión del Pueblo Navarro, y esto quiero que quede bien claro. ¿Algo más que añadir? Lo dejamos aquí. Bueno, pues les agradezco enormemente que hayan compartido de nuevo mesa de debate con nosotros y mañana pues emplazarles también a todos nuestros telespectadores a ese debate plenario que hay importante en el Parlamento donde se aprobarán los presupuestos de Navarra. Nada más, que pasen una feliz semana y ustedes que pasen también feliz semana. Nos vemos el próximo miércoles.